Muy bien, vamos a dar un repaso de formulación de compuestos inorgánicos, en este caso compuestos binarios. ¿Cuáles son los compuestos binarios? Son aquellos compuestos que presentan oxígeno en su molécula, como en el caso de los óxidos metálicos. No olvidemos que los óxidos metálicos se trabajan con toda la tabla de los metales. Entonces, para poder realizar los óxidos metálicos, tendremos que recordar la tabla de los metales que vemos ahí, empezando el hidrógeno, que forma parte del grupo monovalentes con más 1 y acabando en el grupo ditetravalente que es platino, plomo y estaño. Entonces, con todos estos elementos de la tabla de los metales que se extraen de la tabla periódica, vamos a obtener los óxidos metálicos. Partimos de su fórmula general. ¿Cuál es la fórmula general de los óxidos metálicos? Un metal cualquiera, que ya hemos dicho quiénes vendrían a ser, unido al oxígeno. El oxígeno siempre su número de oxidación va a ser -2 y los metales siempre van a tener número de oxidaciones positivas. Pero para ello necesitamos dos reglas básicas. Si la valencia y número de oxidación del metal es par, escuchen bien, primero voy a simplificar y luego estas flechitas me indican intercambio. Y la otra regla me dice, si la valencia y número de oxidación es impar, directamente se intercambia. Ahora, ¿cómo se nombra? Son tres maneras de nombrar los óxidos metálicos. De manera tradicional o clásica, de manera sistemática o también llamada IUPAC y de manera extra. Entonces, ¿cómo se nombra de manera tradicional o clásica? Primero se nombra la palabra óxido y luego se nombra el metal, el nombre del metal, terminado en oso o en i. Recordando que si la valencia menor es menor, se emplea el prefijo oso y si la valencia es mayor, el prefijo i. Pero también nos indica la IUPAC que si el metal tiene una única valencia, siempre va a ser ico. Y se puede obviar el prefijo químico, el prefijo ico, y directamente se nombra el metal. Ahora, ¿cómo se nombra de manera sistemática? Primero se nombra el óxido, la palabra óxido, y luego el metal. Pero en ambos se les debe anteponer los prefijos numerales. En este caso, si el subíndice es 1, es mono. Si el subíndice es 2, es di. Si el subíndice es 3, es tri. Y si el subíndice es 4, tetra. Y así sucesivamente. Es decir, si es 5 va a ser penta, si es 6 es hexa, si es 7 hepta, si es 8 octa, si es 9 nona, y si es 10 es deca. Pero mayormente empleamos estos 4 para formular. Ahora, ¿cómo se nombra de manera stock? De nomenclatura stock. Se nombra primero la palabra óxido y luego se nombra el metal. Luego se coloca entre paréntesis, en números romanos, la valencia. Entonces, ¿cómo hacemos esto en la práctica? Vamos a ver estos ejemplos. Vamos a ver el óxido férrico, el monóxido de diorio y el óxido de estaño 4. Entonces, hagamos primero la fórmula. Si acaba la terminación en ico, nos indica que va a ser nomenclatura tradicional. Ahora, el metal unido al oxígeno. El oxígeno, vemos la referencia es -2 y el ico me indica la valencia que es la más 3. ¿Qué nos dice la regla? Si las valencias son impares, simplemente intercambio, es decir, el 3 viene al oxígeno y el 2 del oxígeno viene aquí, quedándome en mi fórmula Fe2 o 3, óxido Fe. Ahora vamos a nombrar en las otras dos nomenclaturas restantes. Vamos a ver de manera sistemática. La sistemática es la que emplea los prefijos mono, di, tri, sucesivamente. Entonces veamos, aquí hay 3 oxígenos, entonces decimos trióxido. De, vemos que hay 2 hierros, por tanto colocamos de di-hierro, nomenclatura sistemática, o IUPAC. ¿Cómo nombramos de manera stock? Dice que primero nombramos la palabra óxido, luego nombramos el metal, en este caso es de hierro, y la valencia me indica 3, entonces en números romanos va la valencia, óxido de hierro 3.
Y hemos empleado las tres nomenclaturas y la formulación. Ahora, vamos al siguiente ejemplo. Vamos a hacer el monóxido de dioro. Esta es nomenclatura sistemática. Es la más fácil de todas porque los prefijos me indican los índices que debo colocar. Entonces, simbología de oro, AU, oxígeno. Me dice monóxido, un oxígeno sobreentendido. Di quiere decir dos oros, dos. Ahora, ¿qué debo hacer? Nombrar las otras nomenclaturas, es decir, tradicional y esto. Para ello necesitamos hacer el análisis de esta formulita y vemos, aquí hay uno sobreentendido, quiere decir que le pertenecía al oro, quiere decir que el número de oxidación del oro es más 1. Y la del oxígeno sería este 2. No se olviden que siempre existe intercambio en la foto. Entonces aquí ya tenemos el número de oxidación y valencia del oro. Entonces nombremos de manera tradicional. Óxido y el oro, al trabajar con la valencia más 1, no se olviden que el oro tiene dos valencias, más 1 o más 3. Al trabajar con más 1, el prefijo va a ser os, auros, nomenclatura tradicional. Ahora, ¿cómo se nombra de manera stock? Óxido, luego el metal de oro, y entre paréntesis en números romanos su valencia, que en este caso ya sabemos que es el 1. Vamos a ver un ejemplo más para los óxidos. Vamos a ver el óxido de estaño 4. Estamos empleando nomenclatura stock. ¿Por qué? Porque lo vemos el número romano. Entonces hagamos la formulita estaño SnO. La valencia me indica 4, entonces le colocamos 4 como referencia. No se olviden que esto es guía, no necesariamente tienes que escribir. El oxígeno siempre menos 2. ¿Qué nos dice la regla? Si son valencias pares, primero simplifica. Mitad de 4, 2. E intercambio. Vemos el subíndice 2. Mitad de 2, 1. 1 sobreentendido. Quedando la fórmula SnO2. Ya está nuestra formulita. Ahora vamos a nombrar en las otras nomenclaturas. Es decir, nomenclatura tradicional y nomenclatura sistemática. Si el estaño tiene valencia más 4, no se olvide que estaño tiene dos valencias, más 2 o más 4. Y vemos que está trabajando con más 4, por tanto es la mayor valencia, sería óxido estánico. En castellano se tiene que escribir con doble N, no con N, estánico. Y ahí ICO me indica la mayor valencia. En la nomenclatura sistemática vemos los subíndices. Aquí hay dos oxígenos. Entonces, dióxido de, vemos el subíndice aquí 1. ¿Qué nos dice la IUPAC? Si el metal tiene subíndice 1, no se nombra la terminación o el prefijo mono, no simplemente se nombra el metal y se coloca dióxido de estaño. Y hemos hecho un repaso de los óxidos metales.